Los días de trabajo no es problema, porque me levanto para mi trabajo, pero los días de semana o sea, el día, fin de semana es. Así que entiendo que sea una situación compleja, pero sabe la carne que hay que sujetarla. La carne quiere estar en todos lados, menos donde están los hermanos, menos donde se alaba al Señor. La carne de todos nosotros, no la de ustedes, la mía también. Así que así que, por favor, los creyentes no son superhombres ni supermujeres. El que piensa eso está muy equivocado. Somos frágiles, débiles, dependientes del Señor. Él nos da su amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y lo que decía el hermano Rodolfo antes, válido. Yo pensaba, ¿cuáles son mis problemas? Tengo harto, ¿eh? Si los pongo en tren, me da como una locomotora con dos locomotoras y unos 200 carros más o menos para atrás. Algunos son graves, otros no tanto, pero al final son problemas. Desafíos, situaciones que resolver, llamados, huidas, todo eso está ahí. Pero el creyente alza los ojos a los montes y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? No está en los montes el socorro, no. Mira hacia los montes como viene una perspectiva. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que van a haber dificultades, van a haber. El problema es cómo las abordamos esas dificultades. Ya, eso. Bueno, antes de pasar a la predicación de hoy, clase, predicación, como quiera llamarle usted, no, a mí no me molesta cómo la defina. Yo tampoco lo tengo muy claro. Estos días el mundo está en una convulsión que no veíamos como lo definió alguien por ahí desde la Segunda Guerra Mundial. Y pensamos que había visto hartas cosas. Por ejemplo, a mi edad yo vi hartos conflictos. La guerra de Vietnam, me acuerdo cuando era niño, como de 8 o 10 años, era la noticia que mirábamos, no en la tele, porque no existía la tele en esos tiempos, en la prensa, en la radio, las guerras en el Medio Oriente, que siempre fueron frecuentes, aparecieron algunas guerras por África, y así, nuestra América Latina que está tan convulsionada durante 20, 30 años, después aparecieron guerras locales, y ahora como que el mundo se volvió loco. Estamos en una locura que no entendemos, y todas las líneas escatológicas que hay están haciéndose un festín con lo que está pasando. O sea, nosotros los cristianos sabemos que hay un orden que está establecido en la Escritura, que algunos le han buscado la vuelta, le han dado patas para arriba, le han puesto para abajo, pero sabemos que el orden de la Escritura se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hay un orden lógico. Y dice que las cosas simples, o sea, las cosas se resuelven siempre por la parte más simple, más lógica. Las otras son muy rebuscadas y tienen bemoles para allá, alegorismo, o sea, no, alegoría, no alegorismo. Sonó como algoritmo. Alegoría, explicaciones medias espiritualizadas. Y sabemos que la iglesia primitiva nunca fue alegórica. La alegorización de la Escritura, es decir, la espiritualización de la Escritura, y disculpe si hablo algo que algunos a lo mejor no me van a entender, pero quiero decir que hay una interpretación literal de la Escritura y una interpretación poética espiritualizada de la Escritura. Nosotros, o por lo menos yo, y sé que muchos aquí, se adscriben a la interpretación literal de la Escritura. Entonces, por ejemplo, los chiitas de Irán, que en este momento están bajo una fuerte presión militar, están esperando que aparezca el Mahdi, que va a resolver todo, el 12º imán. Y los sunitas, que son islamitas, dicen, va a aparecer Cristo para vencer al anticristo. Mire, ellos creen que el Cristo vence a los sunitas. Y va a resolver todo esto que está pasando en el medio. Y nosotros los cristianos esperamos el advenimiento del Señor, llevando a su iglesia para que se inicie. ¿Estamos en esa época? Probablemente, no lo puedo asegurar, nadie lo puede asegurar. ¿Son los tiempos que el Señor definió? No sé. Puedo observar las señales, puedo determinar que hay ciertos vientos que pueden favorecer ciertas interpretaciones. No sé. Sí, tengo algunas luces, pero lo importante es que el creyente siempre esté pendiente, atentos.
como dice Jeremías, arriba de los atalayas, mirando hacia el horizonte, y no echándose a dormir como si no pasara nada. Mirad que vuestra redención está cerca, dice la Escritura. No creo en los que colocan fechas, tiempos, no. Solamente una exposición de hechos que calzan con ciertas cosas. A mí me sorprendió mucho el otro día, y con esto voy a terminar esta parte, que haya caído un misil o parte de un misil cerca ¿cómo se llama? De la roca, del templo. Ahí está ¿cuánto se llama? Este domo de la roca, que es el segundo, no sé si es el segundo o tercer lugar más sagrado de Islam, me pierdo ahí. O sea, eso a mí me asustó. Lo otro es parte de una guerra que, si bien es cierto, es mucho más potente que otras guerras que se han vivido en la humanidad. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veía algo así, pero simplemente sigue siendo guerra tecnológica, con misiles, con drones, con todas esas cosas que son nuevas, pero lo mismo pasaba con los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Pero que ocurran ciertos hechos me dan algún grado de significancia. Pero ¿qué le digo a los creyentes? Atentos, observen y levanten los ojos al cielo y digan: Señor, estoy listo, estoy preparado. No en el sentido de que tenemos que, porque cada creyente reconoce al Señor como un Salvador, no me estoy refiriendo a eso, sino que estoy con el ánimo de que ya vengas. Sí, Señor, ven pronto, dice un cierre de un libro de la Escritura. Así que los animo a eso. Bueno, vamos a lo que nos corresponde hoy día. Yo estoy siguiendo el libro de Marcos para los que tienen la paciencia de escucharme, y vamos siguiendo un estudio versículo por versículo y capítulo por capítulo, sin saltarnos nada. Hay algunas cosas que son complejas, las abordamos igual. Y les quiero hacer una confesión: este es el pasaje más difícil de predicar. El más difícil de predicar. Son dos eventos que ocurren y tienen que ver cuando el Señor declara que va a morir en la cruz. Pero la declaración del Señor la viene haciendo hace rato, y hay otra que dice quién es el mayor, y empiezan a discutir los discípulos. ¿Qué discutías cuando venían caminando en el desierto? ¿Qué cosas conversaban ustedes? Señor, ¿sabes qué? Queríamos saber quién de nosotros era el mayor. Un infantilismo enorme de hombres que habían estado 3 años con el Señor, y cuando el Señor iba ya descendiendo a la cruz. Él venía de Cesarea de Filipo, bajando hacia Galilea para llegar a Cafarnaúm, la tierra de los apóstoles, de la mayoría de ellos por lo menos, de los más importantes, no sé si estará bien dicho, pero los más conocidos por último. Cerca de 100 kilómetros de marcha a pie. ¿Cuántos días? 3, 4 días de camino por lo menos. Y seguramente en el andar, en el reposo de la tarde, el Señor les enseñaba, pero eran tan básicamente humanos ellos, tan simples, como que no maduraban, como que se quedaban siempre pegados. Y lo digo con tanta fuerza que en el capítulo 10 de Marcos vuelven a preguntar lo mismo entre Jacobo y su hermano. Le vuelven a decir al Señor: oiga, ¿cuál de los dos va a ser el mayor? O sea, y eso es una enseñanza para nosotros los creyentes. ¿Qué nos cuesta para madurar en nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra disposición a servir al Señor? ¿Qué tiene que pasarnos? Porque yo no, bajo ningún punto de vista, me siento mejor que los discípulos. Y por favor, ahí guardo las proporciones, pero de todas maneras, las guardo. Pero las reseño, porque son importantes que las entendamos. Yo le hablo a los creyentes viejos aquí. Y disculpe que tenga la honestidad de decirle de esa manera. ¿Cuánto nos falta para que maduren nuestras convicciones, nuestra forma de percibir nuestra relación con el Señor? ¿Hasta cuándo le voy a preguntar cuál de los hermanos acá en la iglesia es el mayor? ¿Seré yo, Señor? ¿Quieres que yo tenga la preeminencia? Me encantaría, ¿para qué te lo agregas? Me encantaría. Estoy pensando así. Por eso digo que es difícil. Porque dice que el que es mayor tiene que ser como el que sirva. Y más encima el Señor dice que tiene que ser como un niño. ¿Estoy dispuesto yo a servir?
Mira, a mí nadie me hace eso. Si alguien me dice que lleve este barco para atrás, ¿por qué no lo lleva él? Así pensamos humanamente hablando. Y eso de humano aplasta nuestra cristianidad. Hermano Osvaldo, ¿puedes llevar eso para atrás? Listo, hermanito, yo lo digo. Y voy feliz para atrás. Eso debería ser mi actitud. No, ¿por qué no lo llevas tú? ¿Qué te crees? Una respuesta tan mundana, tan humana, tan viejo hombre. Por eso el Señor aquí pone acento en esto. Pero no aprenden los discípulos. Vamos a leer el pasaje para que ustedes me sigan. ¿Cuánto se llama el hecho de creernos que somos, cuánto se llama? Que tenemos algún estatus distinto con el cual acercarnos al Señor. Y muchas veces no entendemos que el Señor espera cosas grandes de nosotros. Vamos a la lectura. No está hoy día Boris para que lea, así que le voy a pedir a Luis que lea, por favor. Marcos capítulo 9, del 30 al 32. No, del 30 al 41, disculpa. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gracias. El Señor viene bajando desde Galilea, desde Cesarea de Filipo, no lo dice Marcos, pero sí lo dice los otros evangelistas, y va por lugares recónditos. Él no quiere entrar a lugares habitados, porque el Señor sabía que en esa zona era muy, muy conocido. Y había un riesgo, que lo vamos a ver, a ver si lo vemos un poquito más adelante, había un riesgo de malentender lo que el Señor era. El Señor había venido a este mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿Ah? A salvar. A salvar. Sí, salvar. ¿Y cómo debía salvarnos? ¿Cómo? ¿Qué debía hacer para salvarnos? ¿Te salvo? Morir. O sea, el sentido de la vida de Cristo era morir. Nadie nace para morir. ¿Alguno de ustedes nació para morir? Sabemos que vamos a morir. Yo cada vez que veo en los YouTube, no coma esto, tome esto, viva esto porque se tiene más... cuidado que le sube la insulina, que le baja esto, que le baja el otro. Ay, ay, ay. Y al final uno termina todo enredado. Y claro, la angustia de poder prolongar la existencia, a veces a algunas personas lo hacen hacer cosas increíbles. Bueno, yo ahí tengo cierto fatalismo, me reconozco como fatalista. Capaz que en eso no esté en lo correcto, pero me reconozco como cierto fatalismo. Bueno, que si va a pasar, que pase. Eso es mi fatalismo. Pero bueno, el Señor vino a morir. Y la gente quería hacerlo rey. No quiero confundir yo mismo en mi despliegue de la clase, pero lo querían hacer rey, tal como en Juan 6, como en Juan 12, que lo quisieron llevar
para hacerlo rey. Porque a la gente le gusta que lo lideren. Le encanta tener jefes con autoridad y la gente se vuelve loca detrás de ciertas personas. Cuando éramos más fanáticos con la política, uno veía que la gente era capaz le hablaba a un político con un verbo hermoso y la gente estaba en éxtasis. Cuando hablaba Hitler a los alemanes y le hacía la gesticulación, los alemanes quedaban extasiados y él le hacía saludar a 80.000 personas y levantaban la mano con una devoción increíble, sabiendo que era yo creo que ni sabían que estaban recibiendo ahí un mensaje de horror. Y con otros líderes también de países orientales, que cuando discursaban la gente era capaz de agarrar un arma y salir a matar a medio mundo. Nos gustan los líderes. Yo no estoy en contra de las autoridades por si acaso. Creo que deben existir y por Dios están establecidas. Y las debo obedecer, siempre y cuando no atenten contra la Escritura. Hoy día di una noticia que seguramente va a traer cola, ¿no? Que tiene que ver con una dimensión que no voy a mencionar para no generar ningún tipo pero los que son informados saben. Claro, nosotros tenemos que tener respeto por la autoridad, respeto por las leyes, respeto por aquellas cosas que nos condicionan una vida de paz y tranquilidad. El creyente es un actor de paz y tranquilidad en la comunidad donde vive. Y no puede ser todo lo contrario. Es raro a un creyente pendenciero que anda agarrando a palo a todo el mundo, que insulta a la gente, que le corta la pasada, que si tiene un canal con agua le hace que corra para el otro lado para que el vecino no lo entiendo. Eso no entra en mis libros. Pero la gente necesita que los lideren. Entonces el Señor no quería caer en ese tipo de juego y buscaba lugares recónditos. Porque no tenía la misión de venir a rescatar la vida en esta tierra, sino para vida eterna había venido él a trabajar. Él venía a salvar para la eternidad, porque somos seres eternos. El que no conciba que no es un ser eterno está perdido como una aceituna en una torta de novio aquí. Si no tenemos la capacidad de entender que somos seres eternos, mejor vaya a mirar tele. Y se lo digo con mucha honestidad. Si usted sabe que tiene eternidad en su corazón, preocúpese. Preocúpese. Porque ahí está la clave de esto. Si yo no tuviera la calidad de verdad, si yo supiera que mi vida es finita, temporal, y cuando después de esta se acaba todo, no estoy aquí por ningún motivo, andaría pasándolo, pero porque mi naturaleza carnal me lo pediría. Yo no entiendo estos tipos que no tienen temor de Dios, ¿qué hacen? No llevando una vida de desenfreno. No lo entiendo. Porque no tienen que rendirle cuenta a nadie, no tienen que... Pero, gracias a Dios, Él puso eternidad en mi corazón, dice Eclesiastés. Y con la eternidad me puso temor. Y nadie es valiente el día de la muerte. Nadie. Y cuando tienes que pasar el umbral de la muerte a la eternidad, se te desploma todo lo que creíste que era tu capital. No le tengo miedo a nada, ¿por qué buscan a Dios? Porque tienen miedo. Ya, ese día se termina todo. Y la gente clama el día de la muerte. Ahora, si usted no entiende que tiene eternidad en su vida, que usted es un ser eterno, está en el lugar equivocado. Pero a Dios tenemos que darle cuenta de nuestros actos. Pero el Señor vino a salvar, amorosamente vino a salvar. Él vino a darse Él para nuestra salvación. Él pagó el precio y el que acepta la salvación que Cristo le provee tiene paz con Dios. Uno tiene una paz con Dios definitiva, de verdad. En paz me acostaré y así mismo dormiré, un versículo que siempre lo recitaba la hermana Rosita. Aunque uno de repente no esté en comunión con el Señor, sí. Eso no significa que uno a veces esté, y eso también es y eso obviamente no te da una paz colateral, que es la de nuestra vinculación armoniosa con el Señor, que es distinto, pero la paz de salvación la tienes. Entonces es como el hijo pródigo, que se dio cuenta, en la casa de mi padre los jornaleros tienen
abundancia y yo aquí. Y él lo dijo en la casa de mi ex padre. ¿O lo dijo así? Porque si él hubiese dicho, rompí el vínculo con mi papá, me habría dicho, en la casa del que fue mi papá. Dijo, en la casa de mi padre. Él, claro, sabía que había una vinculación irrompible, pero él consideraba que al acercarse le diría, no soy digno de ser llamado tu hijo. Es verdad, po. ¿Usted se siente digno de ser llamado hijo de Dios? Yo no me siento digno de ser llamado hijo. Por gracia estoy aquí parado. Por gracia. Bueno, el Señor entonces va y necesita pasar por lugares y les comunica a los discípulos que Él tiene que ir a la cruz y morir. Y los discípulos, cuando el Señor les habla de esto, ya les he hablado varias veces del tema, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que tenga que morir? ¿Qué es eso de resucitar? Habían andado 3 años con el Señor. Habían leído a los profetas. Sabían que cuando el Señor le dijo, tú eres el Cristo, Pedro le dijo un par de capítulos antes, Mateo, tú eres el Cristo. Una declaración monumental. Y seguían preguntándose, ¿qué sería esto? ¿Por qué pasaba esto? Pero ellos, el versículo 32 es clarito, pero ellos no entendían esta palabra. No entendían. Mire, en los 3 evangelistas, cuando toman esta narración, lo voy a ver muy breve. Por ejemplo, en Mateo 17, mire la emoción que surge en la narración de Mateo, en el capítulo 27, con respecto a la misma historia. En Mateo 17, Mateo ocupa 2 versículos para esta historia. 2. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mire la emoción que ellos expresaron ahí. Ellos se entristecieron, les dio pena. ¿Por qué tenían pena? El Señor dijo que iba a morir, pero iba a resucitar. Oye, con eso yo digo, mire, cuando se nos muere un familiar querido, muy querido, que ha sido creyente, uno dice, murió, pero está con el Señor y lo vamos a volver a ver. No, dígame que no, por lo menos a mí me pasa cuando pienso en la persona más importante que se me ha muerto, a pesar de junto con mi abuelo, que es mi madre. Y yo tengo la esperanza de que algún día la voy a ver. Hace poquito días celebramos un cumpleaños más de ella. Tenía cumpleaños el 17 de marzo. Y todos decíamos, algún día la vamos a ver en la presencia del Señor. ¿Y usted, si tiene parientes creyentes, piensa lo mismo o no piensa lo mismo? ¿Se entristece con eso o se alegra? Claro que es dolorosa la muerte, pero eso te da una esperanza enorme. Entonces cuando el Señor le dice a los discípulos, va a morir, pero voy a resucitar, y ellos se entristecen. Esa es una emoción que refleja algunas condiciones de pena, de aflicción, de no contrastar con la alegría que se siente cuando uno tiene la plenitud de una persona que está viva. Pero entristecerse es, en ese caso, cuando el Señor dice, yo voy a morir, pero voy a resucitar, no se justifica más que en la ignorancia de ellos. O sea, ¿los discípulos podían ser ignorantes? Sí. Ahora, dice un pasaje que esto estaba velado para ellos. Lucas dice, estaba velado, el Señor no se revelaba completo. ¿Sabe por qué? Porque quería que expresaran sus emociones de manera natural. El Señor quiere que nosotros nos expresemos, porque hay algunas cosas que no entendemos para que las cosas se expresen de manera absolutamente natural en nosotros. ¿Cómo reaccionaríamos frente a una realidad? Si usted está pasando un problema gravísimo, clama a Dios y no le responde, ahí dice usted, la culpa es de Dios entonces. Porque no me escuchó, porque no me oyó. Y algunos se enojan con Dios por eso. El creyente espera. Bueno, hay momentos en que el creyente le puede decir, Señor, bueno, ¿qué te pasa conmigo? Le puede decir, con mucho respeto. Hay personajes de la Biblia que me dijeron al Señor. El Señor quiere que seamos honestos con Él. No insolentes,
ni atrevido, pero sí sincero. Entonces la tristeza en este caso, como la tristeza cuando vemos las cosas que están pasando y que nos afectan, tiene que ver un poco con desconocer quién es Dios y que nos coloca a prueba ahí, en la dificultad. Hay una historia dramática del hombre que perdió a su familia en un barco, que iban a trabajar en la obra, y pierde a sus mujeres, a sus hijos en el barco, y él dice, está bien con mi Dios, está bien, escribió el himno. Claro, ni me quiero ni imaginar esa escena. Y por ejemplo, la tristeza de Mateo, miren lo que dice Lucas capítulo 9, verso 43. Estas cosas ocurrieron simultáneamente. Cada escritor toma un aspecto porque es una visión sinóptica. ¿Sabe lo que significa sinóptico? Que cada escritor tomó un ángulo de la visión. Uno miraron por acá, otro miraron por acá, otro miraron por acá. Eso es una sinopsis, una parte para formar un todo. Entonces, en Lucas dice, Lucas 43, 40, ya me perdí ya, 43, 45, dice, 44. Ya. Mire, aquí hay un asunto que Lucas es mucho más incisivo, entra con el bisturí más adentro de lo que uno esperase, y dice, maravillándose, estoy leyendo en el 43, maravillándose todo, el 43b, todas estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Oye, que entre la palabra, no la dejes acá afuera rebotando como un eco nomás. La palabra forma convicción en el corazón que la acepta, que la cree, que la incorpora a su ser. Es la palabra la poderosa, la palabra de Dios es la poderosa. Pero tiene que uno dejarla que entre la palabra. Si la dejas afuera, porque no te conviene, porque no te gusta, porque no te interpreta, no va a hacer ningún efecto. Hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Acá se dan dos emociones interesantes. O sea, en realidad una tiene que ver con un factor del conocimiento, que es no entender algo, y la otra es tener miedo. Tener miedo. Temían. ¿Usted le tiene que preguntarle a Dios ciertas cosas? ¿Sabe lo que hacemos nosotros cuando hay cosas que no queremos enfrentar? Las evitamos. Nos eludimos. Hay cosas que usted tiene que confrontar con el Señor. Abordarlas con sinceridad. Señor, tengo temor de esto yo. Yo quiero que tú me des una respuesta porque realmente esto me está acobardando. Esto me está dejando disminuido como persona, pero sobre todo como creyente, me disminuye. El no abordar algo que me afecta. Algo en mi vida que está haciéndome daño y no lo quiero enfrentar. Yo quiero, Señor, que vengas, pero que vengan 15 años más porque tengo unos planes que desarrollar. Puede pensar algunos. No quiere que el Señor venga porque tiene expectativas de... Alguno tiene algo oculto, guardado ahí adentro, que no lo quiere abordar tampoco porque le tiene temor al Señor. Sí, mejor dejémoslo así. Un joven que está en la universidad hoy día y vienen sus compañeros, lo confrontan con el racionalismo, con las tendencias filosóficas, con las modas, con las costumbres, con el feminismo, con el racionalismo, con el materialismo, y ese pobre cabro se empieza a achatar. Y de repente, como decía un argentino una vez, estoy feliz que en mi barrio nadie sabe que soy cristiano. Paso piola. Y nos mimetizamos con el mundo. Porque evitamos, tenemos miedo de confrontar ciertas cosas. Y obviamente ellos, cierto, estaban veladas ciertas informaciones, porque querían que se demuestren sin
sin la ventaja de entender, tal como somos. Señor, yo no entiendo todo lo que tu palabra dice, no la entiendo toda. Y mis temores se acrecientan cuando no lo entiendo, pero acláramelo. El Señor nunca les vedó que le preguntaran. ¿Eh? La condición de no preguntar surgió de ellos. Ellos no quisieron preguntar. Eso dice Lucas. Aunque estaba vedado para ellos. Hay cosas que para mí están vedadas. Un montón de cosas están vedadas para mí. Y Señor, ayúdame a entenderlas y a no tenerles miedo a esas cosas. Yo entiendo, por ejemplo, cuando la filosofía del siglo XIX, del siglo XVIII, con Rousseau, con Kant, con Descartes, con Voltaire, con el materialismo que surgió con la teoría de Darwin, y los jóvenes cristianos miraban ahí y quedaban así como medios avasallados por todo esto, y se sentían golpeados por todos lados, y muchos claudicaron. Y se vaciaron las congregaciones de gente más joven, principalmente gente joven. Porque no tuvieron la fortaleza de preguntarle al Señor por qué está pasando esto. Porque la fe consiste en aceptar aquellas cosas que no tienen en el 100% de los casos una explicación racional. Aunque sí, yo entiendo, y ahí me pongo medio John Wesley para mis cosas, hay ciertas cosas que yo les puedo incorporar racionalidad, pero no todas. No todas. Si bien es cierto, la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sí, yo tengo un margen para racionalizar esas cosas grandes, pero no todas son racionables. El entender a Dios, por ejemplo. El que diga que entiende a Dios, no sé dónde se doctoró, pero para mí Dios es inexplicable. Lo puedo definir en algunas de sus características, por sus atributos, por su esencia, pero entenderlo no lo entiendo. El amor de Dios por nosotros tampoco es entendible. Que, miren, la gracia, solamente el concepto de gracia nomás, cuando yo analizo la gracia, y lo voy a colocar de un modo muy burdo, discúlpeme lo burdo que va a ser mi ejemplo. Yo le digo, un hermano necesita 100.000 pesos. 100.000 pesos. Y yo lo máximo que tengo son 100.000 pesos. No tengo más. Tengo 100.000 pesos y no tengo más. Y el hermano está necesitado de los 100.000 pesos y no tengo más. Si le doy los 100.000 pesos míos, significa que voy a pasar hambre, no voy a pagar la luz, todo eso. Entonces yo voy a decir, mira, querido hermano, yo voy a ser gracioso contigo, yo voy a actuar de gracia. Rodolfo, préstale 100 lucas, por favor. ¿Eso es gracia? No es gracia. Yo soy gracioso, hago reír al otro, pero no soy gracioso. ¿Cuál es la gracia? Que yo dé las 100 lucas que tengo. Y ahí soy gracioso. O ahí actúo en gracia. Entonces nuestra salvación, porque es por gracia, o sea, Dios no podía mandar a ninguna criatura por ir por nosotros. Él no pudo mandar un arcángel, un serafín o un querubín. No, tenía que darse él mismo a través de su Hijo. Lo máximo que había, no había más. Ahí es gracia. ¿Se entiende? No sé, o no sé, me expliqué mal. O sea, cuando nosotros decimos que somos salvos por gracia, hay que pensar el precio. Y tuvo que ser el Hijo encarnado que viene a este mundo y toma forma de hombre y dice, yo voy a pagar. Y pagó. Él. Se dio todo, no había más que dar. ¿Eso es inmensurable? ¿Inefable? Esa palabra que significa no se puede explicar. No, son inmensurables, son inefables, son terriblemente extraordinarias para entender. Cuando usted dice, se declara yo soy salvo por gracia, le digo,
correlaciona inmediatamente con el precio. ¿Cuánto costó su gracia? La gracia, mansa gracia, de la gente cuando se ha fijado. Una forma de decir, chuta, el precio, ¿cuánto fue el precio? El creyente es salvo por esa gracia. No había más precio. Nadie más podía pagarlo. Y si Dios amó a esta raza, a esta especie, que somos nosotros, no sé cómo llamarle, de las criaturas superiores de la creación, ¿por qué la defino así? Porque está el ser angélico y está la raza humana, que tiene ciertas características, trascendente, tiene conciencia de sí mismo, tiene conciencia de tiempo, tiene conciencia de ser, pero tiene una cosa que es muy atrevida, que Dios la concibió en nosotros, que es la única que se puede reproducir. Y esa creación del hombre que él hace, y que sabía lo que iba a pasar, pero la quiso hacer porque quería tener una nueva creación en su derredor que él mismo compró. ¿Está en la mente de Dios? Está en la mente de Dios. ¿Lo puedo entender? No lo puedo entender todo. Entonces, si alguien me pide 100.000 pesos, no voy a mandar a Rodolfo a que le pase 100.000 pesos. Si es todo lo que tengo, ahí es gracia. ¿Y Dios tiene un límite? Sí, pues, Él mismo. Él mismo. Y por lo tanto, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo unigénito. Nuestra salvación no es gratis. Y por último, en Marcos, el sentimiento que hay es de miedo. Marcos insiste también en lo mismo que Lucas. Tuvieron miedo. Nosotros tenemos miedo de enfrentar muchas cosas frente al Señor. ¿Sabe? Yo hago una invitación desde la mitad más grande que puedo sentir de aquí, de este lugar, sintiéndome también sujeto y objeto del amor de Dios. No le tenga miedo al Señor. Vaya con sus miedos, sí, pero no le tenga miedo a Él. Uno puede llegar cargado de sus miedos, pero póngaselos en sus pies. Los discípulos se habrían evitado muchas cosas si le hubiesen dicho al Señor. En algunas cosas fueron muy audaces. Como por ejemplo cuando Jacobo y Juan fueron a preguntarle, mire, dos capítulos más adelante le vuelven a preguntar lo mismo. Habrían reprobado hasta la tercera prueba de recuperación que tenemos nosotros. ¿Qué les faltaba para entender? Sobre todo, hay corazas, hay barreras en nuestro corazón, hay cosas que están metidas aquí, que son como verdaderas espejos reflectantes. Cuando entra la luz, ¡fum!, la dispara para el otro lado y no logran entrar. Corazas de acero, ¿cuál es el metal más duro? Ya no tengo idea, porque hay unas aleaciones ahora que no entiendo. Tungsteno con no sé cuánto. Y los aviones valen tanto, esos aviones de guerra valen tanto porque están llenos de esos metales que son capaces de reflectar las ondas magnéticas, las ondas de radar, hasta las balas ondas. Y nosotros nos... Y los discípulos que estaban con él no habían todavía recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? No estaba todavía esa apertura, esa conciencia, esa que el Espíritu Santo le iba a dar, lo dice la Escritura. Sí. No lo tenían. No. No. Eso le faltaba. Sí, pero eso, a un inconverso tampoco lo tiene. Pero cuando se le declaran las cosas, ahí viene el concepto de la metanoia, el cambio de mente, el arrepentimiento. El inconverso que tiene conciencia de que es un ser eterno y que está alejado de Dios y que no tiene esperanza y que la palabra entra en él y lo convence por el Espíritu Santo de justicia, de pecado y de juicio, ese inconverso se derrama se humilla delante del Señor. No tiene el Espíritu Santo todavía, hasta que se convierte.
Ahí entra el bautismo por el cual fuimos bautizados. Por eso hay colisión hay dos teologías que colisionan ahí, no vamos a entrar en ese tema, pero todos en algún momento dado de nuestra vida tenemos que tener esa confrontación con lo que Dios establece. Aquí vienen una serie de conceptos que se paran como columnas: la moral de Dios, la santidad de Dios, lo que Dios requiere para que nos redimamos, y aparece siempre nos conduce todas esas, cuando el hombre y la mujer que se encuentra en una condición espiritual de muerte, lo único que mira es la cruz, lo conduce a la cruz, porque allí está su redención, allí está la gracia, Dios. Los ángeles tienen que haberse sorprendido. Yo no entiendo un ángel que tiene la mentalidad de un niñito de 2 años y la inteligencia superior a Einstein, un ángel que tiene la mentalidad de un niño de 2 años en cuanto a la maldad, cándido, sano de mente, y tiene el conocimiento, y ve a su creador ahí. Yo creo que ellos no sé qué pensaban. Para nosotros no nos da ni frío ni calor, porque desde la ignorancia no nos molesta mucho. Yo una vez estaba en la catedral de Osorno, entramos a mirar porque es muy bonita la catedral, los que conocen la catedral. Un día entramos, yo estaba como tercero, cuarto medio, y pasamos con mis compañeros a ver la catedral porque estaba recién inaugurada, una catedral gótica, bonita. Y estaba la cruz ahí, grande, una cruz a la entrada. Y yo ese tiempo no andaba ni cerca todavía, pero iba a la iglesia, sí, iba a la iglesia, pero ni cerca, porque venir a la iglesia no hace a una persona cristiana. No nos confundamos. Si ustedes vienen porque los traen, porque sienten la necesidad, está bien. Pero solo salva aceptar a Cristo como Salvador. Como Salvador. Es mi Salvador personal. Yo me acuerdo que la señora decía, estaba con una amiga, y yo estaba ahí, paré la oreja porque criado en la iglesia, escuchaba y sabía muchas de esas cosas, y decía, pobrecito lo que le hicieron. Y esa persona lo decía con mucha devoción, por si acaso. Nunca lo dijo de manera, ¿cuánto se llama? Indolente o insolente. No, lo dijo con mucha devoción. Pobrecito. ¿Sabe? El creyente no mira la cruz diciendo, pobre Señor lo que te hicieron. Mira la cruz diciendo, gracias Señor porque fuiste a la cruz por mí. Porque sin esa cruz no tengo ninguna posibilidad. Entonces, el miedo, el temor y el desconocimiento hacen que muchas personas no se acerquen al Señor con sinceridad. Confrontar su vida, confrontar sus haceres, sus deudas espirituales me refiero, las deudas de Falabella las paga después, sus deudas espirituales, sus afanes, sus dolores, y entonces lo evitan, hacen como los esquiadores, slalom, dan la vuelta y... No, querido hermano. El Señor le habló a que iba a Jerusalén. Voy a morir, me van a tomar preso y me van a juzgar malamente y me van a crucificar. Para ellos era raro porque los judíos no podían matarlo. No tenían autoridad para matarlo. Los romanos le habían quitado esa autoridad. Solo los judíos, la ley estaba en apedreo, ellos podían, en ejecución de la ley, podían apedrear a alguien. Era ¿cómo se llama? Lapidación. Era la forma que ellos tenían. Y por lo tanto, cuando ir a Roma, el Señor proclamaba un asunto religioso, llamémoslo así, ya. Y a Roma le interesaba re poco eso. Mientras pagaran los impuestos, los romanos estaban todos felices. Entonces, ¿cómo lo iban a matar? Esa cosa ahí ni se imaginaban que, de acuerdo a la ley, el Señor iba, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz era inconcebible, porque una persona que se crucificaba, los que entienden un poco la escritura me van a seguir, era maldito de aquí, de la coronilla hasta la parte de los pies, maldito. O sea, la Biblia dice que Él por nosotros
fue hecho, ¿qué cosa? Maldición. Oiga, la cruz hay que mirarla con temor, con temblor, y hay que mirarla en serio. Dios, mire, lo digo con mucha reverencia, Dios el Hijo, el que era el Hijo de Dios. Me cuesta decir que Dios fue la cruz. Prefiero decir el Hijo de Dios. A Jesús, la deidad encarnada, paga el precio máximo para salvarnos. Yo no necesito andar con un crucifijo en el pecho. Mira, la cruz como símbolo es bonito. Siempre he dicho que es un bonito símbolo. Y los cementerios, está bien, hasta ahí. Pero yo no necesito estar mirando un crucifijo para entender qué es la cruz para mí. Pero sí debiera temblar ante la cruz. No comunico, ícono, por favor, no me malentienda, porque algunos de la persona, no como un ícono, no como Constantino que dijo, y nos metió todo en un saco, pero terrible. Por eso es que cuando nos juntamos los creyentes, aquí le hablo a los creyentes, cuando nos juntamos a adorar, centramos nuestra mirada en Cristo y en su obra, y el pan y la copa reflejan en lo que Él hizo, el Hijo de Dios, pagando por nosotros el precio más alto que se podía pagar en el universo, en todos los universos, los multiversos, de todo eso, el más alto. Entonces, ser creyente, seguidor de Cristo, es algo solemne. Y lo digo con mucho respeto, Señor, tú conoces mi corazón. Conoces mis subidas y mis bajadas, todo. No te puedo engañar a ti. Y por eso lo digo con mucho temor. La cruz es solemne, pero hay que enfrentarse a ella con valentía. Por eso la Biblia dice que de los valientes es el reino de los cielos. Porque hay que pararse frente a la cruz y decir, yo soy culpable de que Jesús esté ahí. Y eso es lo que los discípulos, cuando confrontaron al Señor, no se atrevieron a preguntarle. Señor, pero si tú, ¿por qué vas a morir si no has hecho nada malo? Pero cuéntanos, ¿qué es esto? No se atrevieron. ¿Y cómo vas a morir? ¿Va a aparecer un asesino furtivo y te va a clavar un cuchillo por el costado? Tantas dudas que pueden haber surgido. No entendían que como cordero fue llevado al matadero. Y como una oveja enmudeció. Esos eran los discípulos. Dios sabe, y lo digo de todo corazón, que yo amo a los discípulos del Señor. No los conozco, los voy a conocer, pero los amo. Me representan también a mí. Gracias que no buscó a superdotados, ni a supergenios, ni a superricos, ni a superpoderosos, ni grandes atletas. No. Buscó a hombres sencillos, comunes y corrientes, que tal vez eran de vulgar hablar, hasta corporálico puede haber sido algunas veces, antes de conocer al Señor. Y reflejan mi humanidad en el sentido bueno de la palabra. Y me representan con mis miedos, mis temores, mi ignorancia. Pídale al Señor, de verdad, Señor, yo también se lo pido, esta oración la estoy diciendo de mi corazón. Quiero aprender más, pero no por soberbia, ni por altanería, ni por superioridad, no, porque quiero entender bien. La cruz es solemne. Ya llegaremos en un par de, no sé cuántos, si Dios permite, a ver el día de la cruz, siguiendo a Marco. Ya estamos cerca ya, el Señor ya va llegando ya.
Marcos es un capítulo, un libro corto, 16 capítulos nomás. Y no voy a ver hoy día la segunda parte, que es la del quién es mayor. No alcanzo ya. Tengo que respetar sus tiempos y su concentración mental. Pero sí quiero decirles algo. Breve. No hay Jesús sin la cruz. No hay Jesús sin la cruz. Sin la cruz, Jesús es un líder, un rabí, un Mesías terrenal, alguien que me hubiese encantado que hubiese sido rey. Para los de Juan 6 le hubiese encantado porque les dio pan. En Juan 12 también lo quisieron ensalzar como rey. Sí, si buscas a ese Jesús, hay un par de iglesias aquí cercanas que te lo tienen así. Anda, no hagas problema, búscatelo como un líder humano. O como líder, y colócalo en los mismos niveles, como están esas cuestiones ahí. Como están esas cosas para dejar la guitarra, coloca a Jesús, a Mahoma, a Buda, y están igualitos, al mismo nivel. No descollen nada, si tú lo miras así. Pero si buscas al Jesús con la cruz, Él es Salvador, Él es Señor, Él es Rey de Reyes, Él es Dios resucitado, Dios perfecto. ¿Con cuál de los dos Jesús te va a quedar tú? ¿El de la duda de los discípulos? ¿O aquel que me obliga a mí a mirarlo en la cruz? Y me coloca a mí en mi lugar. Me coloca a mí en el lugar que me corresponde. En aquel que tiene que ver con una verdadera relación con Dios. ¿Sabe? La autoridad de Jesús, y ahí termino. En la cruz, el Señor la definió en Juan 10, 17. Cuando, mire, para que vean la autoridad de Él. Porque cuando yo defino gracia, entendimos lo que es gracia, ¿cierto? Gracia es dar todo lo que uno tiene a favor de otros. Todo. Y si Dios se dio completo a través de su Hijo, nos dio todo. No mandó a Miguel ni a otro arcángel. No, parece que es el único arcángel que hay. Gabriel es ángel. No hay otro nombre de arcángel en la Biblia, por lo menos. Bueno, buscar a Rafael, pero eso ya es otra historia. Rafael, bueno, yo conozco a otro Rafael, pero no tenía que... La gracia es que Él se da todo por mí. Y muestra su deidad, su autoridad. ¿Quién es? Dios el Hijo. Mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú. Hebreo. Y también está en el Antiguo Testamento, en Salmo. ¿Qué dice Juan 10, 17? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo, ¿a qué? A tomar. ¿Quién hace eso? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy, de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es mi Salvador. Y espero que sea de todo en esta tarde aquí, en este lugar. No se acerque a la cruz como si fuera algo mágico, como si fuera algo religioso, como si fuera algo para solucionar los problemas de mi vida terrenal. Búsquelo con temor y temblor, humillándose frente a Él por la condición que usted llega ante el Salvador, que murió para salvarlo. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres bueno y haznos estar a la altura de lo que está ahí. Tenemos miedo, sí, tenemos temor también, tenemos ignorancia, mucha, Padre. Pero quisiera que tú leyeras nuestro corazón, tan contradictorio a veces, tan falto de entendimiento a otras. Pero la gracia de Dios fue manifestada en nosotros. Bendecimos al Hijo porque murió en la cruz. Te damos gracias porque Él pagó el precio. Sí, nos conmueve lo que Él sufrió, pero fue por nosotros.
y te amamos porque el amor de Dios no se puede medir. Te damos gracias por esta asamblea que está hoy día aquí, que escuchó tu palabra. Y que, por favor, Padre, te lo ruego, que cuando miren la cruz espiritual, la cruz de tu palabra, no lo vean como un hecho histórico simple, sino como una acción que no se puede calcular en todo el universo. Dios manifestado en carne, dándose por nosotros, pagando el precio de nuestra salvación. Te bendecimos por todo en el nombre de Jesús. Amén.